Fujimori fue un populista que llegó al campo. Entonces tenía una base social que es la que le queda todavía ahora a Keiko Fujimori, ¿no? Valentín Paniagua prácticamente fue puesto por las masas, ¿no? La lucha también es con el voto, ¿no? La democracia también es un espacio de lucha. ¿Cómo se atreven a tocarle la puerta a la presidenta? Es la presidenta. El régimen no ha cambiado, el régimen se ha mantenido, el régimen tal cual. Estamos invitándolos nuevamente a la charla de los sábados. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de Jesús Ospina, quien es magíster en Sociología por la Universidad Católica del Perú, licenciado en Administración de Empresas. Él es un analista muy serio de la problemática peruana y en esta oportunidad vamos a conversar con él un poco del proceso que vive nuestro país desde el año 2000, con la primera vacancia, la de Fujimori, que lo reemplazó Valentín Paniagua, la de Vizcarra, que lo reemplazó Francisco Sagasti, y la de Dina Boluarte, que le está reemplazando José Gerí. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan, muchas gracias por tu invitación a tu programa. La primera pregunta, Jesús, ¿qué diferencias encuentras tú del momento histórico de lo que ocurrió con Fujimori, lo que ocurrió con Sagasti y lo que está ocurriendo en estos momentos? Sí, bueno, la primera creo que el contexto era de una dictadura prácticamente ejecutivo, ¿no? Con un alto grado de corrupción enorme, tal que Alfonso Quirós en su libro Historia de la corrupción en el Perú señala muy claramente que el nivel de corrupción del gobierno de Fujimori fue el más alto, ¿no? Y además el más estructurado, ¿no? El que tendió más redes a nivel de toda la historia republicana e incluso la colonia, ¿no? Entonces creo que el hartazgo, ¿no? La insatisfacción de la población respecto de 10 años de Fujimorato le pasaron mucha factura a Fujimori. Yo creo que mucho por la corrupción y también, por supuesto, por la manera de gobernar autoritariamente y el fraude del 2000, justamente porque fue casi evidente, con actos incluso de terrorismo, como fue el incendio y cuando murieron 4, digamos, guardianes del Banco de la Nación, que estaba allá en el centro de Lima, ¿no? En la marcha de los 4 suyos. La marcha de los 4 suyos, ¿no? Eso fue uno de los detonantes, me parece, importantes, en la cual la población se dio cuenta, la ciudadanía se dio cuenta que estábamos ante un régimen corrupto, delincuencial y que tenía toda la intención de quedarse en el poder, porque tenían hasta un plan verde, recordaremos, ¿no? Para 20 años, un plan de quedarse en el poder, un proyecto de quedarse 20 años en el poder, por lo menos. Y entonces creo que la población tenía ya 10 años de una confluencia de sectores democráticos, de sectores liberales, de sectores de izquierda, y a nivel no solamente de Lima, porque la marcha de los 4 suyos justamente fue reflejo de ese descontento a nivel nacional, ¿no? Además, la crisis económica ya empezaba a acentuarse, a sentirse un poco más, y obviamente ya las fuerzas, digamos, del propio fujimorismo se debilitaron muchísimo, sobre todo con el Montevideo, y eso fue el detonante final. Porque Fujimori en las elecciones realmente perdió las elecciones. Así es. ¿No? Y ahí hubo un fraude que se denunció, sí. Incluso la OEA señaló eso del fraude. Así es. Sí, era evidente. Por eso era ya una situación. Además, ¿te acuerdas que en 1997 ya habían destituido 3 magistrados del TC para permitir la reelección? Porque además era ilegítima la segunda reelección de Fujimori, la Constitución solamente planteaba una. Entonces ya había hecho esa reelección, por lo tanto no cabía. Pero ellos, claro, la interpretación auténtica, tú recordarás, entonces esa situación hizo que, digamos, los sectores medios sobre todo, ¿no? Tuvieran un rol muy fuerte. En ese sentido, los sectores más campesinos, los sectores populares, no tuvieron un gran peso, hay que decirlo, ¿eh? Porque en realidad Fujimori fue un populista que llegó al campo, ¿no es verdad? Aquí mismo en Ayacucho, hay que recordar, iba en helicóptero a Vilcahuamán, se quedaba a dormir, ¿no es cierto? Tenía una base social que es la que le queda todavía ahora a Keiko Fujimori, ¿no? Esa base social que creía en ese Fujimori populista, paternalista, ¿no? Y que además, por supuesto, regalaba dinero también con base en la corrupción y con base en la venta de las empresas públicas, que también hubo un despilfarro allí, ¿no? Entonces, a mí me parece que era un régimen ya en crisis, al final de su mandato, es su segundo mandato, con una clarísima vinculación Montesinos. Yo creo que fue, por un lado,
fue el que le dio soporte los primeros 5 años, ¿no es cierto? Y casi en todo su mandato, pero simultáneamente fue su talón de Aquiles, ¿no? O sea, la fuerza que tenía tanto Montesinos desde el CIN, de crear el aparato militar, paramilitar con Colina, de crear toda la red de corrupción, de crear todo el vínculo incluso con el narcotráfico. La FARC, te acordarás esa de Jordania, que llegaban las armas para la FARC a través de Montesinos, y que la CIA le baje el dedo, también eso es un factor. Entonces yo creo que había una descomposición del régimen muy fuerte, muy grande, ¿no? A nivel internacional también ya había voces de respeto a la democracia, la propia OEA, y a nivel internacional. Entonces creo que Fujimori hizo todo lo que pudo para quedarse en el poder, es verdad, ¿no es cierto? Pero no pudo lograrlo. Yo creo que la fuerza de la población, y en eso también jugó un rol, me parece, Toledo, ¿no? Fue uno de los artífices, un hombre de centro derecha, bastante respetado en ese momento por sus estudios, ¿no? Había salido de abajo, ¿no? Era evidente que era una persona emprendedora, ¿no? Que era un ejemplo en realidad, hay que decirlo, pero obviamente se ha desdibujado todo eso, ¿no? Con lo que hizo después. Pero creo que ese fue el contexto histórico en el cual Fujimori no podía continuar en el poder. Digamos, sus propias fuerzas fueron las que le generaron un harakiri, por decirlo así, y sobre todo lo del Montevideo, ¿no? Que sucumbió ante eso y ante, digamos, el estupor de la población que vimos, digamos, cómo era un régimen en total descomposición, en total, digamos, abandono de las normas, de las reglas, de la ética, de la moral, y que era evidentemente un gobierno corrupto en esencia, ¿no? En el Congreso en esos momentos la mayoría de las bancadas eran de Perú. De Perú 2000 era de Fujimori, que no tenía mayoría, por eso tuvo que comprar a algunos tránsfugas. Sí, sí. Era por Perú Posible, Perú. que era de Toledo, de tenía Toledo, mayoría. Claro. Sí, sí, sí. Y Toledo, Perú Posible, no reclamó la presidencia del Congreso. No, no, no. Salió Valentín Paniagua, y Acción Popular tenía solamente 2 congresistas, Valentín Paniagua por Cusco y Pedro Morales por Junín. Ese desprendimiento de Perú Posible y de las otras bancadas, incluso de izquierda, para permitir que Acción Popular asuma la presidencia, ¿cómo lo evalúas? Sí, yo creo que fue un hombre de centro derecha, además una personalidad honesta, ¿no? Yo creo que esa era en contraposición a un Fujimori totalmente corrupto. Valentín Paniagua era una persona cusqueño, justamente, ¿no? Que tenía toda una historia, digamos, de un buen pasado, tecnocrático. Había sido ministro de Justicia con Belaúnde. Con Belaúnde, y había tenido todo un desarrollo, digamos, político honesto, transparente, sin ninguna mancha, ¿no? Yo creo que, y el fujimorismo, por supuesto, estaba acorralado, ¿no? Y creo que en ese momento el desprendimiento de la izquierda y el desprendimiento, como tú dices, de Perú Posible, marcó un poco, ¿no? Yo creo que eso hizo que además el régimen de transición, la primavera democrática con Valentín Paniagua, fue un momento muy importante, porque se dieron leyes y eventos muy importantes, la creación por la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, una serie de medidas que apostaron en realidad por no hacer un borrón y cuenta nueva, sino, el acuerdo nacional. Y el acuerdo nacional también, bueno, que también ya sale también con Toledo, pero se impulsa desde allí. Y entonces yo creo que había una fuerza, digamos, democrática muy fuerte, ¿no? La primavera democrática, yo creo que representó con Valentín Paniagua un retorno digamos, a ese momento, creo que más alto de la democracia en los años 70, cuando las masas, recordarás, en 1977, volvimos a otra primavera democrática también, saliendo de la dictadura de Morales Bermúdez, ¿no? Entonces yo creo que era repensar qué es una primavera democrática en el país, y que realmente tenía el empuje de las masas, porque Valentín Paniagua prácticamente fue puesto por las masas, ¿no? Que no iban a permitir ni una continuidad del fujimorismo, ni una, digamos, transición conflictiva, ¿no? Sino más bien una transición pacífica, ordenada, con una persona que garantizaba tanto el equilibrio personal, porque una persona, digamos, centrada, ¿no? Bastante equilibrada, no era de gestos altisonantes, era una persona más bien de perfil bajo, ¿no? Ha sido ministro, pero tenía digamos, una actitud frente al poder, no de ambición, no era una persona, digamos, arribista, oportunista. Entonces yo creo que hablaba muy bien de él, su pasado político y su pasado personal, ¿no? Y presidente del Consejo de Ministros, Javier Pérez de Cuellar. Además, claro, yo creo que eso
contribuyó muchísimo a darle estabilidad a su gobierno de transición, que efectivamente fue uno de los gobiernos también muy transparentes en el proceso electoral que terminó con Toledo como presidente, ¿no? Que yo creo que también eso le hizo que Toledo tuviera votos porque la gente se dio cuenta que tampoco era un ambicioso, ¿no? Un codicioso del poder o que ya inmediatamente quería las cosas, ¿no? Eso habló bien, creo que estuvo bien asesorado, tuvo un buen equipo, ¿no? En ese momento de trabajo. Es que incluso Rospigliosi estaba ahí, ¿eh? ¿Te acordarás? Estaba ahí. Sí. Pasamos 20 años después, ¿no? Teníamos la caída de Merino. Merino era presidente del Congreso, dan la vacancia a Vizcarra. Merino, que es de Acción Popular, quiere ser presidente de la República. Hay un levantamiento en Lima, hay 2 muertos, Inti Bryan, y se reúne el Congreso de Emergencia y sale Francisco Sagasti de los Morados, que era un grupo no muy numeroso en el Congreso. Sí, sí, yo creo que efectivamente a distancia de lo que pasó con Fujimori, en esta ocasión lo que teníamos era además un presidente bastante activo, ¿no? Hay que recordar que las encuestas le daban a Vizcarra 60, 70% de aprobación, y sobre todo después del cierre del Congreso, ¿no? En septiembre del 2019, ¿no? Y esto ocurrió en noviembre del 2020, en un año un poco después, un año, unos meses después, donde había consolidado Vizcarra un liderazgo fuerte, ¿no? Yo creo que en ese momento la población también tenía muy claro que, digamos, a él se le vacaba, no por, digamos, por ser corrupto. En ese momento no se conocía mucho todavía todas las denuncias de corrupción, que ahora se conocen, que sí, pues hay niveles de corrupción que habría tenido en su gobierno, sobre todo en Moquegua, pero no se conocía mucho eso. Sin embargo, sí se notaba claramente ese anti-Keiko, ¿no? Ese anti-fujimorismo, ¿no? Ese anti, digamos, de este sector de extrema derecha que lo que quería era sacarse la sangre del ojo, como se dice, ¿no? Y era prácticamente como decir, nos cerraron el Congreso en septiembre del 2019, ahora te vamos a vacar a ti, ¿no? Venimos por ti, ¿no? Él logró una buena coalición, es verdad, el fujimorismo y las otras fuerzas APP en el Congreso, y yo creo que Vizcarra, la población lo sintió como una víctima, ¿no? En parte lo fue, ¿no? Una víctima de esta coalición de extrema derecha que quería, liderado por el fujimorismo, que quería de todas maneras vacarlo sí o sí, ¿no? Sin argumentos, sin mayores cosas, ¿no? Y obviamente yo creo que la posición de la población fue muy activa, clases medias sobre todo, ¿no? Se identificaron mucho con Vizcarra y lograron, creo, formar un buen movimiento en respuesta a él. Yo creo que en el caso de la primavera del 2000 fue el rechazo a 10 años de gobierno, lo que las masas tenían el hartazgo, ¿no? De esa, digamos, corrupción generalizada, de ese gobierno autoritario, dictatorial. Y en este caso más bien fue una situación de una democracia que se veía frágil, que se veía utilizada por también el fujimorismo como práctica política de destruir a sus enemigos a como dé lugar. Ya había pasado, te acordarás, Keiko no tuvo ningún empacho en casi meter preso a su hermano Kenji, ¿no? A propósito de la vacancia también con Kuczynski. Que tuvo que renunciar, renunció. Y renunció efectivamente, pero digamos, Keiko no le tiembla la mano. O sea, Keiko ha demostrado ser una, digamos, hasta ahora tiene una patología, según algunos psiquiatras, ¿no? No es una persona normal, tiene algunos problemas psicológicos. Posiblemente eso la llevará a este tipo de comportamientos. Sí, yo creo que es una persona que tiene algunos rasgos, como dicen, sociopáticos, ¿no? O sea, no le importa mucho a la población. Tuve un momento, comentábamos, ¿te acuerdas? Este audio que salió de Trujillo, del norte, donde ella dice, no me importa si 100.000 personas mueren, a mí lo que me importa es el poder. O sea, ella tiene esa obsesión del poder, ¿no? Más o menos el mensaje de Guzmán, ¿no? Salvo el poder, todo es ilusión. Así es, efectivamente, en el lado del otro lado, ¿no? Claro. En el lado de la extrema derecha, sí, para ella es el poder lo fundamental, no teme tumbarse a su hermano, meterlo preso, no teme... devolver a su padre a la cárcel. Al devolver a su padre a la cárcel, o sea, el poder es el sumum de ella, ¿no? Es el sentido de su vida, ¿no? Salvo el poder, todo es ilusión. Salvo el poder, todo es ilusión. Entonces yo creo que eso hace de ella un personaje muy fuerte, ¿no? Muy
dictatorial, ¿no? Porque no mide las consecuencias de sus actos, porque ve el poder, ¿no? Entonces el ejercicio del poder para ella es lo fundamental y lo central, como dicen, el daño colateral, ¿no? O sea, los daños colaterales, las personas que puedan o no, digamos, caer en el proceso, no importan, porque en realidad lo que importa es el poder, ¿no? Ya luego se verá cómo se atiende a esas personas, a ese daño colateral. Yo creo que hizo que, digamos, la primavera, digamos, el cambio, esta irrupción de las masas medias, sobre todo en Lima, ¿no? Las clases medias de Lima, con mucha fuerza, salieron a defender y sectores populares también, ¿no? Digamos, a Vizcarra. Salieron contra Merino. Claro. Porque Merino había formado su gabinete y había convocado pues a su primer ministro, ¿no? Que era impresentable. Sí. Y la gente salió, sí, contra Merino, exigiéndole la renuncia de Merino, y el Congreso actuó y censuró a la mesa directiva, salió toda la mesa directiva, y los morados, que era un grupo pequeño, sí, de 8 ahí sale, 8, 10. Y de ahí, siete, creo, sí. Y de ahí sale Francisco Sagasti, ¿no? Que había pasado desapercibido como congresista. Sí, pues, ¿no? Es un académico, un intelectual, ¿no? O sea, y su gobierno no ha sido un mal gobierno. No, tuvo, digamos, porque se rodeó de gente bastante operativa, ¿no? Violeta Bermúdez, la premier que nombró, era una persona ejecutiva, ¿no? Ya había tenido experiencia, sobre todo en el mundo de las ONGs, de la cooperación internacional, ¿no? Pero una persona muy eficiente. Entonces yo creo que formó un buen gabinete también, hubo buenos ministros y creo que eso le dio respaldo y sostenibilidad. Pero yo creo que el punto de quiebre es que la población identificó muy claramente que era una venganza, a mí me parece, contra Vizcarra, ¿no? O sea, por eso es que la gente, digamos, yo creo que era más que contra Merino, en este caso fue a favor de Vizcarra. Y yo creo que eso hace diferencia en el caso de la primavera también con Fujimori, porque era contra Fujimori. La lucha era de todos contra Fujimori, porque Fujimori era un peligro para el país. Así se notaba, yo creo, ¿no? Se pensaba que era seguía Fujimori, seguía Montesinos, seguían las muertes, seguía la corrupción, seguía toda la situación internacional de crisis. Entonces, yo creo que era contra Fujimori. En cambio, en este caso, la marcha contra Merino no fue tanto contra él solamente, sino más, me parece, fue una defensa de Vizcarra. Y ahí yo creo que, mira, eso antecede a la elección de Castillo, ¿eh? A mí me parece que estos 40 años, hay que decirlo, ¿no? Más 40, desde 77, ¿no? Que tenemos una democracia, claro, con 10 años de interregno de Fujimorismo, de la dictadura, pero que todavía 2 años todavía de democracia y todavía, no, 25 como que más o menos se retomó cierta democracia. Entonces, estos casi 40 años de democracia continua que ha tenido el país, que nunca en su historia lo ha tenido, la experiencia democrática es reciente, entonces tenemos 40 años, y yo creo que ha hecho que la población empiece a decir, yo he escuchado estos días, ¿no? En varios posts que destacan población, a gente sencilla, gente humilde, o gente inteligente, por supuesto, pero anónimos, por decir así, decir, la lucha también es con el voto, ¿no? La democracia también es un espacio de lucha, de disputa, de pelea, ¿no? Y a mí me parece súper interesante eso, porque hay la conciencia ahora de que la democracia no es el reino de los oligarcas, ¿no? Que antes se lo era, ¿no es verdad? O sea, la oligarquía tenía el derecho prácticamente de elegir, tanto así que excluyó hasta el 80, hay que recordarlo, ¿no? A la población analfabeta. Así es, los analfabetos en castellano, porque los analfabetos en quechua, yo siempre lo digo, los analfabetos en quechua, como yo, semi-analfabetos, siempre hemos votado. O sea, ¿por qué el privilegio de decir, tú no sabes un idioma y no puedes votar? Inteligente en el idioma español. Así es. Así dicen las normas. Inteligente en el idioma español, que era una discriminación aberrante contra toda la población indígena. Fíjate, a mí me parece interesante que hasta ahora, cuando uno habla de analfabeto, habla de analfabeto en castellano. ¿Por qué no hablamos de un analfabeto en quechua? Que la segregación, ¿no? La discriminación, todo el racismo, se carga justamente hasta hace 40 años. Y a mí me parece eso impresionante. Ahora entramos a hablar actualmente lo de Gerí, la movilización, la elección de él para el 28 de julio, para que presida el Congreso, ¿no? Las palabras de Chaís, que decía que Salguana no estaba preparado para ser presidente, había que elegir a otro, y salió Gerí. ¿Cómo ves tú este panorama?
Bueno, a mí me parece importante tu pregunta y tu comentario y reflexión, ¿no? Porque en realidad hace unos días nada más ha sacado Alberto Vergara, este politólogo interesante en La República, un artículo que decía volver a 900, ¿no? O sea, era volver la sociedad, como sociedad peruana que vivimos hoy, estaría regresando a ese, digamos, mundo militarista, porque así lo llamó el siglo XIX Basadre, ¿no? Todo el mundo militar, ¿no? Es donde no había prácticamente democracia. La República Aristocrática empezando en 1895 a 1919. Entonces, y eso, yo creo que una reflexión es que el Perú nunca ha tenido una revolución democrática burguesa, liberal, ¿no? O sea, porque la ruptura con la colonia debió, en 1821, debió ser justamente esa revolución democrático-liberal que debía romper con la monarquía, ¿no es cierto? Romper con la oligarquía, con el colonialismo, e imponer una república de ciudadanos plenos, todos, ¿no es cierto? No aristócratas, no aristócratas criollos todavía. Claro, y además en ese momento, en 1823, con las elecciones, ¿quiénes eran? Mayores de 25 años, letrados, como tú dices, que tenían dotes, ¿no? Eran hombres nada más. Que pagaban impuestos. Y que pagaban impuestos. Eran características, digamos, oligárquicas, monárquicas, entonces, y de segregación total, de un racismo total. No había, o sea, la Declaración del Derecho del Hombre de 1789, ¿no es cierto?, en Francia. Eso no había llegado al Perú y no ha llegado todavía mucho de esa, y eso estamos hablando de 1789, y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, los segundos derechos, ¿no? ¿Es cierto? Pues no han llegado. Y entonces esta gente, esta camarilla, ¿no? Esta casta, este grupo que nos gobierna, pero que tiene, efectivamente, sí tiene filtrado en la sociedad hasta lo más abajo, ¿no es cierto? Esa mentalidad colonial, oligárquica, conservadora, autoritaria, ¿no? Y fíjate, muy claro, cuando te acuerdas a la presidenta, a la expresidenta Boluarte, le meten ¿no?, en la policía legítimamente con la ley en la mano y rompen su puerta porque no quiso abrir para encontrar evidencias, presunto acto de corrupción. ¿Qué dijo después ella? ¿Cómo van a intervenir a la presidenta? Y un ministro salieron a decir, ¿cómo se atreven a tocarle la puerta a la presidenta? Es la presidenta. Oiga, esto no es una monarquía, ¿te das cuenta? O sea, todavía hay el pensamiento monárquico de que, claro, hay ciudadanos de primer nivel que tú no los puedes tocar, ¿no es cierto? Y entonces, claro, ya el año pasado, nada más en octubre, por ahí, un congresista, no con el nombre, no me interesa su nombre, pero sí en Arequipa, dijo, las autoridades, los alcaldes son como reyes, ¿no es cierto? O sea, ese pensamiento monárquico es el que ahora dice. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta efectivamente una revolución democrática, o sea, liberal. Nos falta construir la república. La república, efectivamente. O sea, ¿quién hizo nada más en estos 200 años de república casi? Más de 200 años ya, 201, 204 si no lo mira bien, ya. ¿Quién ha tenido la única opción de hacer la revolución democrática liberal? Ha sido Velasco, ¿no es cierto? Pero lo hizo mezclando revolución democrática liberal con una revolución, digamos, casi socialista, ¿no es cierto? Un socialismo a la peruana. Un socialismo a la peruana, pero reivindicaba justamente el derecho del ciudadano de ese servir, que hay gente que vive todavía hoy y que ha pasado por ese mundo gamonal, oligárquico, aristocrático, ¿no es cierto?, de considerar serviles no habían ciudadanos. ¿Cómo tú evalúas la movilización en comparación con otras movilizaciones? Uno que murió de un balazo, que es un asesinato, sí, claro, a todas luces, y un joven de 14 años desaparecido. Con estos antecedentes de la marcha, las declaraciones del actual presidente del Consejo de Ministros, las declaraciones previas, ¿no?, de otros presidentes, de otras autoridades del gobierno, ¿qué futuro tú ves a esto de Gerí, este gobierno de Gerí? Bueno, en primer lugar es un gobierno de continuidad, ¿no? Clarísimo, y con estas muertes lo único que hace es expresar ese desprecio a la vida, ese autoritarismo, ¿no? Ese terruqueo, ¿no?, que el propio nuevo premier también ha señalado, ha terruqueado como de MRTA, de Sendero, francamente, unas posiciones que se explican por este pensamiento conservador que hemos visto, ¿no? O sea, que esta mentalidad autoritaria en sí misma, que Rosa María Palacio le llama LOMAC, ¿no? La mercantilista, autoritario y conservador, ¿no? Y que creen que están por encima de la ley, que están por encima que son ciudadanos de primera y hay de tercera.
Entonces yo creo que eso dice mucho de una continuidad del régimen, porque el poder, el origen del poder no está en el Ejecutivo, ¿no es cierto? El origen del poder está en el Congreso. O sea, quienes gobiernan en realidad en estos momentos el país es el Congreso. Y es allí donde uno tiene que fijarse y la población con gran criterio y con gran sabiduría se ha dado cuenta. O sea, no es... No marchen al Palacio de Gobierno, no marchen al Congreso. Exactamente, no van a Palacio de Gobierno, porque saben, o sea, todo está concentrado en el Congreso y eso está clarísimo. O sea, y la reacción de hoy día, no sé si tú escuchaste en la mañana hubo pleno del Congreso. Sí, hubo un congresista que dijo las cosas muy fuertes, ¿eh? Sí, exacto. Flores, creo que se llama. Sí, Flores, y Alex Flores, y entre otros, Quinto y varios, ¿no? Pablo también, o sea, pidiendo la cabeza y una reorganización, porque en realidad, pero también de parte de Muñante, por parte de Cabero y por parte de Patricia Chirinos, pues claro, era terruqueo, era totalmente terruqueo. Estas personas, además, por supuesto, denigrándolas, diciéndole no saben pensar, ¿no es cierto? Son manipulados, esta generación que no tiene ningún futuro, que son, ¿no? Entonces, y que claro, ¿para qué se exponen, no? Prácticamente, está bien pues, que les hayan reprimido de esa manera. Y además son violentos, son terroristas. Entonces, a mí me parece que, digamos, el régimen no ha cambiado, el régimen se ha mantenido, el régimen tal cual, el estatus se ha cambiado una persona cara. Y se ha puesto otra. Así es, de cara, nada más un cambio de cara. Pero eso lo sabe la gente, yo creo. Y también sabes que hay algo que me parece que tendríamos que pensar un poco más, y es la gente se da cuenta que, digamos, los poderes económicos, fácticos, ¿no? Son los que gobiernan. Son los que también con FIEP, ¿no es cierto? O sea, cuando ha puesto, yo he visto en Facebook lo que puso con FIEP, ¿no? Saludando la democracia, que pidiendo paz, pidiendo estabilidad, ¿no? La cantidad, yo he leído como casi 100 mensajes. Gente normal, ¿no es cierto? O sea, gente de a pie que dice siempre, ustedes son los que mantienen esta situación de corrupción, ustedes son los que gobiernan, ustedes con su dinero compran a la gente, etcétera, etcétera. O sea, era una claridad muy grande de cómo, y esto es coherente. ¿Tú crees que este domingo va a salir así de claro, de contundente en los noticieros esta situación? Va a salir, por supuesto, sesgado, ¿no es verdad? Siempre el terruqueo, ¿no es verdad? Siempre van a tener voceros para decir, claro, estos fueron provocados, ¿no? Estaba amañado, era una generación que es manipulada, eso van a decir. Entonces, no hay honestidad en la información porque están controlados los medios también. Panorama, Cuarto Poder, Punto Final, ¿no es cierto? ¿Qué dijeron? Si uno revisa, y yo me he dado la molestia de revisar, después de las protestas de 2022, 2023, ¿no es cierto? ¿Cuándo ha salido en Panorama, Cuarto Poder, Punto Final, un reportaje serio como sacó IDL? ¿Te acuerdas que ganó un premio que se hizo acá? ¿Cuándo ha salido un reportaje así? Nunca. Nunca ha salido un reportaje de esa magnitud, con esa honestidad, ni va a salir. Ni va a salir. Entonces, porque y la gente... en términos de comunicación sabemos que el mensaje no es lo que dice el periodista, el mensaje es lo que piensa el medio. Así es, y lo que piensa el dueño. Y lo que los dueños son los... Porque los dueños dicen, esto sale, y esto sale así. Así es. Ni siquiera digo, sale esto y tú ves cómo lo sacas. No, esto sale así. Así es. Y eso tiene incluso, digamos, repercusión, y la gente ya lo sabe, porque con Castillo, ¿no es cierto? Los medios, ¿cómo actuaban? O sea, era impresionante. O sea, los medios eran liquidadores con Castillo. O sea, le sacaban de todo, lo cual no estaba mal tampoco. Pero con Boluarte era impresionante la cobertura, la protección. O sea, no eran medios de comunicación, eran medios de protección del gobierno. ¿Cuándo han sacado algo sobre los viajes infames que ha tenido, ¿no? Las leyes que se ha dado, que este Congreso ha violentado, como dice Rosa María Palacio, que es constitucionalista, ¿no? Entonces, ella decía, por supuesto, esta ley de salida de la presidenta es inconstitucional. Eso nunca ha podido haberse dado. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, han hecho una nueva constitución, en el fondo. Así es, en el fondo, sí. ¿No? Jesús, un placer conversar contigo. Nos has ilustrado ampliamente, pero el tiempo es nuestro enemigo. Así es. Espero tenerte en otra oportunidad para seguir conversando contigo, porque conversar contigo es una cosa muy, muy ilustrativa, y creo que nuestros oyentes estarán satisfechos con tus opiniones y con la forma como hemos enfocado estos 3 momentos de nuestra historia. La vacancia de Fujimori, la censura a la mesa que presidía Marta Hildebrand y Valentín Paniagua como presidente interino, la vacancia de Vizcarra, la salida de Merino, el ingreso de Francisco Sagasti como presidente interino y la incógnita de lo que se nos viene en estos momentos.
Muchas gracias nuevamente y con ustedes hasta el próximo sábado.